Muchas gracias, María Antonia. Muchas gracias por estas palabras tan amables. Muchas gracias, Alberto, también, mi compañero de tareas en este miniciclo, como se ha descrito. Yo voy a hablar del París de Baltasar y de Mercedes, o de Mercedes y Baltasar. Voy a hablar de cómo un hombre nacido en un pueblecito de esta provincia, que está en la autovía de La Coruña, ¿no? Un pueblecito muy diminuto, cómo este hombre terminó su vida en París, convertido en un escultor importante, no solo un escultor español importante, sino un escultor francés importante y un escultor europeo importante y un escultor también conocido más allá de las fronteras de Europa. Voy a hablar de ese itinerario que lo voy a sobre todo concretar en los años de París, pero hay que dar quizás unas cuantas pinceladas iniciales. De este pueblecito él pasa a la propia ciudad de Zamora y luego va a pasar a la ciudad de Valladolid. En esos años él es un artista que está absolutamente inscrito en un horizonte tradicional, es un horizonte de aprendizaje del oficio, es un horizonte de alguien que trabaja con imagineros. En Valladolid tiene cerca un museo que es el Museo Nacional de Escultura, el Prado, digamos, de la escultura, donde María Bolaños además lo ha hecho dialogar precisamente con obras de ese museo. Pero después, gracias a una beca, va a subir a Madrid. Se decía así en aquella época, subir a Madrid, ¿no? Subías a Madrid, aunque bajaras, en el caso de los zamoranos bajaban a Madrid, pero el sevillano o el murciano subía a Madrid. En ese Madrid él va a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, en la Escuela de San Fernando, que no estaba donde ahora está, que está en el campus universitario, sino que en la ciudad universitaria, sino que estaba en lo que es hoy la Real Academia de San Fernando, de Bellas Artes de San Fernando. En su época, pues coincide con una serie de artistas más de vanguardia que él o con otros que también tienen un perfil tradicional. Yo en una ocasión, quizás ese artículo lo hayáis leído porque se reprodujo, creo, en la prensa de aquí. Yo publiqué un artículo en Le Monde, os acordaréis, ¿no? En el suplemento mensual de Le Monde dedicaron un número a la Guerra Civil Española y me pidieron un artículo sobre la fortuna crítica de Lorca, lo cual era muy evidente, pero el responsable de ese número, bueno, y de ese suplemento, que ahora ya se ha jubilado, pero que es un hijo de exiliado precisamente español, pues me dijo, te voy a pedir, además del otro artículo de Lorca, un artículo sobre Baltasar Lobo como un ejemplo, precisamente, como un caso, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió de repente partir de un dato que era, usted sale por la autovía de La Coruña de Madrid y pasa debajo o al lado del Arco de Triunfo de la Victoria, que es un monumento de la época franquista. Después tendrá usted a la izquierda la Cruz de los Caídos, que es un monumento franquista cuyo escultor se llama Juan de Ábalos, que en la época republicana era más bien de izquierdas y que era compañero de estudios de Baltasar Lobo. Y siguen unos cuantos kilómetros, unos centenares de kilómetros más allá y se van a encontrar con Celestino de Campos. Era una figura un poco retórica, pero una manera de explicar en esa introducción al artículo, pues eso, Madrid, la Moncloa, el Valle de los Caídos, Celestinos de Campos y esas dos figuras tan contrapuestas de Ábalos y Baltasar Lobo. Baltasar Lobo ya antes de la Guerra Civil empieza a conectar con un espíritu moderno. Es, por ejemplo, uno de los que van a estar fascinados en el año 36 por la primera exposición que se hace de Picasso en una institución que no es exactamente una institución pública, pero que es el Centro de Estudios de la Construcción en Madrid, que estaba llevado por un futuro exiliado, un arquitecto comunista que se exilió a México, Enrique Segarra. En ese Centro de Estudios de la Construcción expuso Alberto, el escultor del tótem del pabellón de la República del 39, que se exiliaría y moriría en Moscú. En esa sala de exposiciones del Centro de la Construcción expuso Maruja Mayo, que hoy está tan de actualidad, que ahora mismo hay una exposición en el Reina Sofía, pues Maruja Mayo, a la cual los de mi generación tratamos mucho, también expuso allí. Era un lugar muy especial y por allí pasó
por ahí pasó Lobo y vio esas obras de un Picasso que pronto lo iba a conocer. Pero ya antes de ese año 36, él estaba metido en el ambiente de la CNT. Mercedes Comaposada, bueno, esto es una escultura todavía también de aquí del Museo de Zamora. La anterior, por cierto, es un depósito en el Museo Lobo de Zamora de fundos, ¿no? Esta es una escultura de tipo ya Art Deco, podríamos decir, pero en el año 33 va a conocer a Mercedes Comaposada. Mercedes Comaposada Guillén, que luego firmará ya su obra como crítica de arte o como traductora, como Mercedes Guillén. Pero es Mercedes Comaposada. Esta foto la he descubierto estos últimos días en un blog donde, por suerte, no está coloreada, porque yo detesto las fotos coloreadas. Es una cosa que hay que desterrarlas. Vamos, yo creo que un día voy a escribir un artículo al respecto, porque te dicen, vea usted la guerra civil como si estuviera usted allí. Entonces está coloreado todo, repintado, ¿no? En este blog que digo, es un inglés que ha hecho un blog muy bueno, y es un autor de un libro, Neil, bueno, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero en cualquier caso es alguien que ha escrito un libro sobre Barcelona, que conoce muy bien la Barcelona de la Guerra Civil, pero que se entusiasma con las fotos coloreadas. Entonces dice, beautifully colored by no sé qué. No, las fotos originales son así. Esta es una foto de Mercedes Guillén, año 36, en Barcelona, porque ella era barcelonesa, de Carlos Pérez de Rozas. Carlos Pérez de Rozas era el padre de una dinastía de fotógrafos del periódico, del diario La Vanguardia. En La Vanguardia, no sé si ahora mismo habrá todavía algún Pérez de Rozas, pero luego en los años del franquismo hubo también varios Pérez de Rozas, varios seguidos, ¿no? Es una fotografía que pertenece a un ciclo de fotografías sobre la organización Mujeres Libres. Mercedes Guillén, en este año 36, lo está viviendo en Barcelona, pero ya en el Madrid de la preguerra, ella estaba metida en los círculos anarquistas, y ya Lobo, antes incluso de la guerra, está escribiendo, está dibujando en esta revista, por ejemplo, llamada Campo Libre. Esto es un dibujo de Lobo del 36, con un tractor que lleva las siglas del AIT, CNT, y luego tiene este dibujo que ya vemos una asociación suya con, por un lado, un cierto iberismo, un cierto casticismo, que tiene que ver, y en algunos otros casos lo veremos más claramente, tiene que ver con el mundo de Julio Antonio, un escultor novecentista cercano a Ramón Gómez la Serna, tiene que ver con el mundo de Victorio Macho, el escultor palentino, que también futuro exiliado en Perú. Tiene que ver con todo eso, pero aquí ya se ve, además de esa dimensión casticista, 98ista, se ve también la influencia del expresionismo, y en concreto del expresionismo alemán. Ese jamelgo es absolutamente hermano de cosas pintadas o dibujadas por gente como Otto Dix, por ejemplo, u otros, ¿no? Esto es un dibujo de esa inspiración suya clasicista. Veis que están firmados. Alberto y yo muchas veces hablamos sobre este periodo, ¿no? Y siempre estamos con la duda de si esto será de verdad de Lobo. Entonces, al final acabas encontrando la firma muy escondidita abajo. Otras veces, de repente, aparecen otras firmas. Aparece una firma como Broto. Pero Alberto me comentaba que era un compañero suyo y que probablemente estuviera utilizando su nombre en homenaje o algo así, ¿no? Y hay otra firma que es Gallo. Ese sí es un personaje que se llamaba García Gallo. Y hay todavía un cierto desconocimiento. Sobre Mujeres Libres, que enseguida, esta es la revista Mujeres Libres, sobre Mujeres Libres, cuando preparaba esta conferencia, empezaba a preparar una parte sobre documentación sobre Mujeres Libres y su fundadora, pero es que me salieron casi 100 imágenes que las tuve que quitar porque les hubiera aburrido a ustedes con tesis y con recontratesis y tal, en todos los idiomas. Encontré un libro sobre Mujeres Libres en turco, hay unos muy conocidos en francés y hay uno muy conocido que es el de Marinas en inglés, que Marinas es alguien que conoce muy bien este tema, es probablemente la que mejor lo conozca, y ella pues está traducida también a muchos idiomas, pero me quedé asombrado de que haces la búsqueda de Mujeres Libres y la cantidad de publicaciones que salen. Porque claro, es una organización que contó con algunas figuras muy importantes del movimiento mundial al respecto, sobre todo
Emma Goldman, que era una personalidad proeminente a nivel internacional, y las propias fundadoras, tanto Mercedes como Amparo Poch, como Lucía Sánchez Saornil, que es por la que yo empecé a interesarme por este contexto, porque fue una poeta ultraísta, pues realmente han acabado siendo figuras muy estudiadas pues por estudiosos de la guerra civil, por estudiosos del feminismo, por estudiosos del anarquismo. Ya digo, decidí finalmente no poner apenas bibliografía complementaria porque era excesivo, digamos, el número de imágenes y el número de nombres. Esta es una de las tres fundadoras, Amparo Poch. El otro día en Madrid me parece que me equivoqué y dije que había estado en la cárcel. No estuvo en la cárcel. Esa mujer logró salir al exilio y era médico y fue médica en Francia, en Toulouse en concreto. Vivió en Toulouse. En la Zaragoza de los años 30 había sido la mujer de un poeta e ilustrador muy interesante llamado Gil Comín Gargallo, que era sobrino de Pablo Gargallo, pero duró muy poco ese matrimonio, pero él era alguien que publicó algún libro de vanguardia, está en mi diccionario de las vanguardias, aunque en aquella época yo no sabía el dato de su convivencia con este, pero es curioso ver que de las tres pues ya tenemos a dos cuya pareja es alguien, en este caso Gil Comín Gargallo era alguien muy interesante de la escena literaria zaragozana. Amparo Poch, hay un libro sobre ella, Amparo Poch y Gascón, médica y anarquista, de Antonina Rodrigo. Antonina Rodrigo es una gran estudiosa de los años de las vanguardias, es autora de un libro excelente sobre Federico García Lorca y Cataluña, es autora de un libro también excelente sobre la Granada de García Lorca en diálogo con Manuel Ángeles Ortiz, que es alguien que saldrá luego en mis palabras. Esto es uno de los títulos que publica ella en la preguerra, se publica en los Cuadernos de Cultura, que es una colección valenciana cuya cubierta, que siempre es la misma, es de Josep Renau, ¿no? El futuro director general de Bellas Artes durante la guerra y futuro comanditario del pabellón de la República, del pabellón español, en la exposición de París del 36, el pabellón del Guernica. La segunda fundadora es Lucía Sánchez Saornil. En este caso tardé en saber, en identificarla, porque yo la tenía ubicada como poeta ultraísta, pero en un momento dado me di cuenta de que ella firmaba con un seudónimo masculino, firmaba Luciano de Sansaor. Entonces era un enigma y de repente alguien ya dijo, no, es que firmaba así, era un momento en el cual se enmascaraba, digamos así, pero luego después era Lucía Sánchez Saornil, Sansaor era un seudónimo. Ella escribió poemas muy modernos de la estética ultraísta, que es ese movimiento que debe su gran fama al hecho de que Jorge Luis Borges fue uno de sus miembros más preclaros, movimiento fundado por Cansino Sassens, movimiento en el que están Pedro García, Juan Larrea, Gerardo Diego, en fin, un montón de gente muy, muy importante, y ella tiene poemas sobre el cinematógrafo, el aeroplano y el Madrid de esos años, los arrabales. Tiene poemas muy interesantes que yo he recogido en mi antología del ultraísmo, algunos de ellos. Esta mujer era telefonista, estuvo destinada en Valencia, que sería al final la ciudad donde terminaría su vida. Era lesbiana, vivió toda la posguerra con una compañera que era valenciana, y durante la guerra civil pues publicó libros como este, Horas de Revolución, publicó este Romancero de Mujeres Libres, que es una de las piezas más difíciles de conseguir de la bibliografía de esa época, libro que se ha reeditado no hace mucho con ilustraciones bastante bonitas de una ilustradora joven, y yo tuve la suerte de poder editar este libro de su poesía cuando yo dirigía el IBAM. Pues una de las primeras exposiciones que hice fue sobre el ultraísmo, y entonces de repente me apareció alguien que había recopilado toda su poesía y lo publicamos en colaboración con Los Pretextos. Luego se ha publicado esta otra edición. Se han publicado monografías como esta, de Antonio Fontanillas Borrás y Pau Martínez Muñoz.
esta de Ignacio Soriano. Y aquí tenemos Mujeres Libres, que este es un número que hace poco hemos localizado, Alberto y yo, Madrid, 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 con un dibujo que no he tenido todavía tiempo de verificar si es de Lobo, pero tiene toda la pinta de ser de Lobo. No sabemos si el logotipo de la revista podría serlo también o no, en ese caso puede ser de otra persona. Es muy audaz la tipografía. El poema es de Lucía Sánchez Saornil, es uno de los que recoge después en el libro. Aquí vemos un dibujo todavía más vanguardista. Aquí vemos esas imágenes de chimeneas humeantes, que es una imagen muy de la época. En general hay cubiertas de libros de César Vallejo y de Salvat Papasseit y tal, que tienen esta iconografía, y hay un cartel que ese sí que no es de Lobo, porque es un cartel pues, de algún cartelista cenetista, probablemente de Barcelona. Y aquí es interesante porque está una fotografía, esta fotografía de esa niña muerta con un bombardeo, que es una fotografía que fue muy reproducida en propaganda durante la guerra civil desde la zona republicana. Esta es una imagen que también es presumiblemente de Lobo, pero fijaros la manera que tiene de combinar un sentimiento de lo castellano y casticista de alguna manera y 98ista, con de repente se superpone a él esas líneas casi de vanguardia constructivista, casi soviética, ¿no? Esta está la firma de Lobo, es una de las más potentes, podría recordarnos también en este caso, y probablemente debió conocer entonces la muralística mexicana, ¿no? Tendría algo que ver esta estética. Esta es otra que siempre la hemos visto en pequeñas reproducciones y puede ser de Lobo o puede no serlo. De nuevo, de todas formas, hay un elemento que son esas chimeneas humeantes que lo relacionan con la imagen anterior. Aquí tenemos un cartel, sigue siendo de Mujeres Libres, con esta poética entre casticista y expresionista. Este otro que sí está firmado. Este que no está firmado y que es realmente de los más bonitos, podría recordarnos por algún lado la poética de alguien como Alberto Sánchez, el escultor que he evocado antes a propósito del tótem del pabellón republicano del 37. Este otro es un cartel donde el cartel es más convencional, pero vamos, el dibujo también debe ser de Lobo. Y este tiene todo el aspecto también de serlo por el lado, además, de la maternidad, que va a ser un tema muy lobiano en el futuro, ¿no? Esta imagen, que también presumiblemente es de él, salió en la propia revista, pero esto es una de las muchas antologías de la revista que se ha publicado esta en un tomo en Francia, ¿no? Más carteles, ya no de Mujeres Libres, sino para la CNT en general. Colabora en Umbral, colabora en Tiempos Nuevos, en varias revistas de la órbita cenetista, casi todas ellas publicadas en Barcelona, que algunas también son de Valencia. Otro cartel más, otro firmado que está en el Museo de León, que es un retrato de Durruti, bastante impresionante, y este que ya hemos visto antes y que está publicado en una publicación noruega. O sea, estos dibujos se expanden internacionalmente. Este es el que os decía antes, publicado en Tiempos Nuevos, que está firmado Broto, hombre de Iberia. Es interesante ver que en esa época hay una reivindicación por parte de las revistas cenetistas de un antecedente, que es Julio Antonio. El escultor Julio Antonio, muy cercano a Gómez de la Serna, en la revista Tiempos Nuevos se publica este busto en bronce de un minero de Almadén, que pertenece a la serie de los bustos de la raza, ¿no? Con lo cual es una fuente que claramente
es una fuente también para el propio Lobo, ¿no? Y estos son dos dibujos, pero de esto hablará Alberto, no voy a hablar prácticamente del contexto, pero son dos dibujos muy finales, probablemente ya hechos en Francia, ¿no? O sea, pero para una revista sueca, de la que os hablará Alberto el jueves. Arbetarens, que debe decir trabajadores, ¿no? Me parece. Esta visión de un hombre pidiendo socorro ante una ciudad que tiene pinta de poder ser Toledo, de alguna manera, o esta otra, donde de nuevo está la estética expresionista alemana totalmente vigente. Este es el autorretrato que en el 46 le dedica en la Ciotat, un lugar donde veraneaba Picasso con los picaseños, digamos, los más cercanos, que se lo dedica precisamente a Rudolf Werner, del cual no voy a destripar la historia, que es muy bonita y que la contará Alberto. Aquí están Mercedes Guillén, Mercedes Coma Posada, que ya va a dejar de utilizar su nombre, su apellido Coma Posada, para utilizar el nombre de su madre, Mercedes Guillén, y Baltasar Lobo. Están recién llegados a Francia, cada uno ha pasado por un campo distinto, campo de hombres, campo de mujeres. Picasso ayudó a muchos a salir de los campos. A Ángeles Ortiz se conserva el papel, por ejemplo, ¿no? Mandó dinero, mandó papeles, recomendaciones, en fin. Habló incluso a veces con funcionarios de la policía que eran cultos en la policía de París. Sabemos que algunos ayudaron amigos de Picasso. Claro, termina la guerra civil y va a empezar unos meses después la guerra mundial. En ese caso hay mucha gente que va a elegir el camino de México, el camino de Chile, el camino de Santo Domingo, el camino de Moscú, muchos caminos. Ellos eligen el camino de quedarse en París. Después de un tiempo en el Rosellón, en la zona de los campos, pasan a París, van a tener, este es el pasaporte, vamos, no el pasaporte, la carta de residencia como artista escultor asilado español, ¿no? Esto está con sus señas de la Rue de Volontaire, de Montparnasse, y esta es la tarjeta válida hasta el 14 de mayo del 44, quiere decir que es una tarjeta del 43, que es la policía de Vichy, es decir, la policía de Vichy en contacto con la policía alemana, claro. Pero bueno, sobrevive a todo eso. En su obra vamos a ver en ese tiempo una inclinación, la continuación de una inclinación por un cierto realismo, no tan a lo Julio Antonio, sino cada vez más parecido a una poética entre expresionista, novecentista. En fin, bueno, esto es un ejemplo que tiene un galerista, lo fecha cerca 40, a lo mejor puede ser un poco más tardío. Pero en escultura es una época absolutamente preciosa que a mí me trae mucho a la memoria cosas paralelas, anteriores, pero de un escultor que estoy seguro, no me consta, pero estoy seguro que le debía gustar, que es Manolo Huguet. Yo sé de otros escultores, por ejemplo, Juan Aro, que hemos hablado alguna vez, ¿no? Juan Aro, que conoció bastante a Lobo, era un fan total de Manolo, porque se había formado además en Barcelona y tenía en su colección un relieve de Manolo. Pero este sentido del pequeño formato, de una dimensión intimista, de una ciclista recostada al borde del camino, de unas viejas, de unos niños, todo ese mundo tiene que ver con la poética de lo humilde y de lo menor y de lo rural, que es la poética de Manolo Huguet en Cataluña, y de algunos catalanes más. Hay más escultores como Granyel, por ejemplo, que también van un poco por allí. Hay una línea interesante por ese lado de investigación. Pero también en el propio Madrid, en la posguerra, alguien que coincidió con Lobo en San Fernando
y que seguiría siendo amigo suyo. No voy a poner imágenes para no confundir, pero hay imágenes de obras de Cristino Mayo, de niños o de caballistas o de otros personajes que tienen bastante que ver con la poética que desarrolla Lobo en París, o sea, el uno en Madrid, el otro en París. Esta mujer joven sentada, este homenaje, estas dos figuras corresponden a ese periodo que me parece especialmente hermoso, que es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo en el cual él va a tener que trabajar en algún momento con algún artesano que hace esculturas del mariscal Pétain, en fin, cosas así, pero no se mete en ninguna exposición oficial de ese tipo, cosa que algunos de sus compañeros, luego aludiré a ellos, sí se meten, pero él no se mete. No sabemos si por tozudez o por... pero vamos, no se mete. O sea, y va a desarrollar también obras muy hermosas como este Balta, que es una pieza muy entrañable, que luego su hermana Visitación publicará un libro llamado Mi hermano Balta, con la reproducción de la escultura en la cubierta. Llegamos así a una fecha muy importante, que es 1946. En 1946, en Praga, la sociedad Manes, que está a orillas del Vltava, un edificio muy cerca del río, invita a un colectivo de artistas españoles republicanos a exponer. En esa galería se había expuesto muchísimo arte de vanguardia, cubistas, tanto europeos como de la propia Checoslovaquia. El catálogo de la exposición, que está aquí, lleva en la cubierta una de las viñetas de Picasso para Sueño y Mentira de Franco, que es el grabado que se vendía en el pabellón español del 37 a beneficio de la causa republicana. También se vendía el famoso sello de Miró, Ayudada a España, ¿no? Este grabado no figuró en la exposición, creo, pero en cualquier caso es su cubierta. En la exposición, enfrentado a un poema de tema español del poeta de origen dadaísta, rumano y de tendencia dadaísta y luego surrealista, militante por lo demás del Partido Comunista francés, Tristan Tzara, publica un poema a España en 1936 y, enfrentado a ese poema, va una de las esculturas más impresionantes de toda la obra de Lobo, a mi modo de ver, que es esa mujer con cadáver. Esa mujer con calavera que tiene, en su versión en yeso, tiene una vertiente que la acerca al mundo cicládico, que eso desaparece un poco en la versión en bronce, que es la que vemos aquí. Esta es una de las obras que representan a Lobo en la exposición. No todos los artistas fueron, pero Lobo fue uno de los que fueron a la expedición. Durante tiempo creímos que Mercedes Guillén había ido, pero parece ser que no fue, que hay una mujer que es la de Condoy, que la tomábamos por ella. Esta escultura aquí la tenemos en un parque de Caracas, delante del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, antes llamado Sofía Inver, que ha perdido su nombre hace poco. Caracas, ciudad de la que luego hablaré un poco más, porque ha sido un punto importante en la trayectoria de Lobo y sigue siéndolo. Y esta es la escultura de Picasso en la cual nos hace pensar La mujer con cráneo, que es la escultura que a mí más me impresiona del Picasso de los años de la Guerra Mundial, esos años en los cuales está en París sin participar en ninguna cuestión oficial y ayudando a amigos resistentes o amigos refugiados españoles y haciendo obras como este cráneo tan potente. En la exposición enseño a quienes participaron, porque forman parte, digamos, del entorno al cual Lobo ve en los cafés de Montparnasse,
el Select, sobre todo, es el café de los españoles, pero también la Coupole o Le Dom, pero sobre todo en el Select, pues ve a estos compañeros de exposición. Bores creo que tampoco estuvo en Praga, pero este es Bores, que en un retrato magnífico al final de su vida por Juan Dolcet, que es el mejor fotógrafo probablemente que hayamos tenido como retratista de pintores. También hacía fotos de cuadros o de esculturas, pero hacía muy buenos retratos muy penetrantes como este. Bores hacía este tipo, entonces, este es un cuadro del 44, hacía una pintura que él llamaba pintura fruta. Esta es una foto que no conozco el autor, pero me parece muy simpática, de Antoni Clavé, que era un catalán que había hecho muy buen cartelismo de cine en la Barcelona de los años 30, que luego había sido colaborador de revistas republicanas como esta Nova Iberia, esta es una cubierta suya, ilustró también algún libro infantil de guerra civil y luego pasó por los campos del Rosellón, hizo su primera exposición en Perpiñán y luego se convirtió en una de las figuras más relevantes de la Escuela de París, tanto en el campo de la pintura, del grabado, de la decoración teatral. Este es un cuadro suyo, La señora en la ventana, que está en la colección telefónica, que nos habla de su gusto por la pintura francesa de Bonnard o Vuillard, y luego hay toda otra serie de obras donde quien reina es don Pablo Picasso. Él tiene una serie de obras a don Pablo Picasso, hace variaciones sobre temas picasianos y ha sido también un excelente grabador. Este es un cuadro casi humorístico de Clavé, en el cual retrata a otro de los expositores en Praga, que es Pedro Flores, que enseguida enseñaré algún cuadro suyo. Este es el artista más conocido con Lobo de cuantos fueron a Praga y el que dejó más impacto y más obra allá en lo que entonces era Checoslovaquia, hoy está dividido en dos países. Óscar Domínguez, aquí está fotografiado por Savitri, que era un personaje muy singular. Este diálogo de Domínguez con esa calavera pues es extraordinario, sobre todo sabiendo la trágica vida y el suicidio de este canario hidrocefálico y muy peleón y muy lleno de contradicciones, pero un pintor surrealista de los más importantes que ha dado España después de Dalí y Miró. Esto es una obra suya del 40, que está en el TEA de Tenerife, que tiene bastantes obras suyas. Esta es otra obra del 40, donde se ve su estilo surrealista cósmico. Esta otra también del 40, los caracoles. Otro paisaje cósmico, con latas de conserva, saltamontes. Esto es el papel según el cual él presta precisamente obras para una exposición de tipo oficial, a la cual se prestan muchos exiliados. En fin, son cosas de la vida, pero esta exposición, el catálogo lo prologa el ministro de Cultura de Petén y el embajador de España, Lequerica. Y aquí Domínguez pues está afirmando que hay que invitar a Georges Juigné, que era de la Resistencia, por cierto, a César González Ruano, que era un personaje bastante siniestro, como sabéis, aparte de excelente escritor, y Robert Rius, que fue una víctima luego de los nazis, fue asesinado por los nazis. Óscar Domínguez empieza su manera picasiana, continúa con esa manera picasiana, y aquí tenemos un cuadro suyo de un avión que está en la Moravská Galerie de Brno, ciudad checa. Y este es otro cuadro sobre el mismo tema de los aviones, un cuadro alusivo, digamos, a la guerra que entonces está a punto de terminar. Este dibujo de Óscar Domínguez, probablemente realizado durante ese viaje, está también en la Galería de Brno. Este es un cuadro del 47 y este es un cuadro del 48 totalmente ya metido en el mundo picasiano. Domínguez expondrá 3 años después en Bratislava con este catálogo. Apel Fenosa, un escultor catalán, es otro de los que exponen, aunque no aparecen las fotografías, pero aquí está modelando una escultura. Hizo muchos retratos de
figuras de aquella escena, entre otras tiene este retrato del compositor comunista exiliado en París, Salvador Bacarice. Luis Fernández es un grandísimo pintor, todavía no todo lo conocido que debía serlo. Esta fotografía de Denis Colomb le vemos posando al lado de una de sus características calaveras. Y este es el cuadro Liberación del pueblo español o Cabeza de toro, que intenté que el Pompidou nos prestara para la exposición que hice sobre el exilio, en la cual Lobo estuvo muy bien representado, pero finalmente no pudimos tenerla. Sí estuvo en una exposición que se hizo sobre el exilio en Les Abattoirs de Toulouse, y sí estuvo en una exposición que hizo sobre el siglo español, el Pompidou de Málaga. Este cuadro de Fernández se llama El Resistente. Este es Pedro Flores, un murciano que está aquí al lado de una de sus españoladas, como algunos de sus amigos incluso las consideraban españoladas, un pintor de muchísimo talento que de alguna manera lo malgastó, pero que en los años 20 pintaba así de bien, este Cojico de Yeste, su cuadro que está en una colección privada de Murcia, que pintó muy bien un cierto París, como se puede ver en esta obra, con una taberna en la parte baja de esa casa, y que luego pintó aquí en una onda un poco cercana a lo que puede ser la pintura de Clavé, precisamente. Hizo algunos retratos, como este de Óscar Domínguez, e hizo este otro de César González Ruano. García Condoy, muy vinculado también a González Ruano, es un escultor zaragozano. Su hermano era pintor y fue pintor de barcos, fue el pintor oficial del Museo Naval en la posguerra. Condoy vivió el exilio prácticamente toda su vida. Hacía una escultura ya muy moderna en el año 30, esta escultura que está en Bilbao. Hacía dibujos como este en el 39. Esta escultura que está en una colección particular, que me parece preciosa, esta mujer agachada, y además la relaciono un poco con cosas de las que acabamos de ver de ese lobo de los formatos pequeños. Este es un formato bastante pequeño también. Y esto es una obra del 46 llamada Buchenwald o la caída del hombre, o sea, una alusión al campo de concentración de Buchenwald. Y esta mujer, que está en la colección de Ibercaja en Zaragoza, que es su ciudad natal. Balbino Giner es alguien del que se sabe poco. Además hay la confusión porque su hijo, también llamado Balbino, también fue pintor. Balbino Giner tiene esta obra absolutamente solanesca, llamada Somos los enamorados, que impresiona bastante. Hay otro cuadro que también es una especie de olla en la que bullen una serie de cadáveres, o sea, cosas de mucha alegría, que diría mi amigo Trapiello. Y luego hizo esta especie de falla en el Perpiñán del año 46, pues esta figura de Franco que la titula Cremem a Franco, quememos a Franco. Es una foto de un fotógrafo de Perpiñán. No sé si esto se hizo una ceremonia o no, pero en cualquier caso nos habla de un arte de propaganda, ¿no? En la exposición figura a título póstumo el grandísimo Julio González, el escultor del dibujo en el espacio, el escultor del hierro, el escultor que le aprendió a soldar a Picasso, le enseñó a Picasso el camino de la soldadura. Él trabajaba en una época en la fábrica Renault y era soldador de coches en Renault, y aplicó eso y utilizó muchos elementos encontrados en sus esculturas que son absolutamente maravillosas. Esta es una gran foto de él, de Roger André, y fue otro de los que estuvieron en el pabellón del 37 con la Montserrat gritando, ¿no? En la exposición sí participó su hija, Roberta González, entonces casada con Hans Hartung, un pintor alemán, y que fue uno de los primeros expresionistas abstractos líricos, y ella, muy en la línea de su padre, sería esta obra un poco posterior a su tiempo de Praga, pero muy en la onda paterna, pero también con su acento propio. Esta obra es muy anterior, pero es de Ismael González de la Serna, es la cubierta del primer libro, firmada solo Ismael,
de su gran amigo Federico García Lorca, un libro publicado en la Granada del 18, donde sale un viaje por Castilla y Andalucía, es un libro de prosas. González de la Serna se convirtió en uno de los pintores del 27 español. Hubo Bores, Viñes, Pancho Cosío, González de la Serna, todos ellos forman parte de una suerte de escuela española del 27 en París, y de la Serna es uno de sus miembros más característicos, haciendo estas obras de tipo más abstracto en los años ya 50, estas búsquedas de formas, como él mismo las llama. Tenemos también en la exposición a Mateo Hernández, que es un personaje fastuoso y que no se entiende cómo solo se puede ver en Béjar, no muy lejos de aquí, pero hay que ir a Béjar. La obra, siendo un exiliado en pleno franquismo, la acabó donando al Estado español, y el Estado español pues tuvo la idea de mandarla a Béjar, pero es un museo que no se ve, y hay alguna cosa en el Reina Sofía, pero tampoco está expuesta. Esta es una escultura de él tallando la piedra, es un escultor de la talla directa magistral. Hizo bañistas como esta que está en el Reina, hizo este joven ciervo, talla directa, esta leona, que también está en el Reina, esta foca o esta iguana que es de caoba y que entró en el Reina en mi época. Es un escultor incomprensiblemente todavía no en su sitio, pero muy apreciado por otros colegas suyos, entre ellos Baltasar Lobo o Juan Haro, que tiene una escultura en homenaje directo al magisterio de este tallista excepcional, que era buenísimo también haciendo cabezas, retratos de una bailarina, de un escritor o simplemente de un amigo. José Palmeiro es el pintor quizás más desdibujado, por lo menos para mí. Es un pintor que este cuadro no está mal, Village Provençal, pero muchas veces es un pintor de una pintura un poco comercial, digamos, que no alcanza el nivel medio alto que tiene toda esta escuela española de París, ¿no? Todos ellos en esa época, ya después de la guerra, todos ellos militaron en la Unión de Intelectuales Españoles, la UIE, que publicó un boletín lleno de noticias y que existía su equivalente en México con otros nombres, evidentemente. Esto es Ginés Parra, un artista almeriense, una obra de guerra civil y una obra de posguerra. Ginés Parra tenía un lado muy desgarrado, expresionista, lírico, de bastante calidad siempre de pintura. Joaquín Peinado tiene un museo unipersonal dedicado a él por Unicaja en su ciudad natal de Ronda, que es una ciudad absolutamente maravillosa. Tiene un cartel de los años 20 magnífico sobre la ciudad. Y aquí está en una foto que ha conseguido Alberto hace poco, ¿no?, de Chochola, que es el fotógrafo que hizo a todos los españoles de aquella expedición del 46. Aquí está mirando un libro que parece, da la impresión de que es un libro que tiene un Velázquez en la cubierta, y en un estudio de algún pintor checo, ¿no?, digamos. Esto es una obra que está en el Museo de Ronda, de Tejados de París, muy característico de ese París. Y esta es una obra que la puse en mi exposición del exilio. Es su mujer, Lulu Jourdain, hija del pintor Francis Jourdain, y está escuchando Radio Londres, ¿no? Es bastante bonito el contexto. Se titula el cuadro desde el 43 y se titula Ici Londres, el aparato de radio y la radio de la Francia libre, por la cual De Gaulle habló al pueblo francés llamándole a la rebelión frente a Pétain y a los alemanes. Esta foto totalmente inédita de Viola, Manuel Viola, que es, a Viñes también lo conocí fugazmente, alguno más, pero a Viola lo conocí algo. Era un personaje muy fantástico, había sido surrealista ya en la preguerra en Lérida. Él era zaragozano, pero en la preguerra es surrealista en una revista leridana. En la guerra es militante del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Se marcha a Francia, se convierte en militante y colaborador de una revista clandestina, en la cual firma, no con su verdadero nombre de José Viola, sino J.V. Manuel, firma. Y luego aquí, ¿cuál era el seudónimo? Manuel. Sí, algo así, sí.
Bueno, tiene Achuara, Manuel Achuara, pero no me consta que sea ni su apellido, pero en el catálogo aparece como Achuara y durante un tiempo no, pero luego pues en las fotos todavía los checos ponen todavía Achuara, pero es Viola. Un gran seductor, un hombre que luego hizo mucha obra también comercial, pero sin embargo un cuadro como La Saeta fascinó a los del Grupo El Paso, que lo metieron en el Grupo El Paso de cabeza, en ese grupo. Era un pintor y a la vez un escritor, un talento en varios aspectos. Esta foto es muy bonita, es Frédéric de Langlade, un pintor francés, García Condoy y Lobo, pues en una especie de excursión fabril, ¿no? Digamos, que se ponen a trabajar, a descargar unos vagones, ¿no? de mineral, me parece, o de carbón. Y esta es la última foto que pongo de ese ciclo, que es Arturo Serrano Plaja, un poeta que había sido uno de los firmantes de la ponencia de los intelectuales del 37 en el Congreso de Valencia, un poeta muy notable y cercano también a Lobo. Esta foto no está Lobo en ella, pero la pongo simplemente para dar el salto de Praga a La Ciotat, Vallauris, Juan Le Pen y todas esas playas que Picasso frecuenta desde los años 20, que varios pintores ya la pintan esa zona en los años 20. Manuel Ángeles Ortiz tiene un cuadro maravilloso sobre Juan Le Pen. Esta es una foto de Robert Capa, por cierto, que ahora hay una exposición de él, toda más bien bélica, pero tiene también unas fotos, digamos, recreativas como esta, en la cual está Javier Vilató, es el personaje que está a la derecha, era un personaje totalmente genial, que era el sobrino, uno de los dos sobrinos pintores de Picasso, que su estudio en París era un sitio genial, bueno, yo lo llegué a conocer también. En estas reuniones de las playas, digamos, Lobo convive con Picasso, Lobo y Mercedes Guillén, evidentemente, conviven con Picasso y conviven con Henri Laurens, que es un gran escultor francés que había hecho escultura cubista, pero que se había ido hacia una escultura influida por la escultura del Egeo. Christian Cerbos, el gran historiador y crítico griego que hacía Calle publica libros sobre el arte griego primitivo, y todo eso influye en Laurens en una evolución que va a influir a su vez en Lobo. Hay una cercanía, digamos, entre lo que rodea aquí a Laurens con su pequeña bañista y la maternidad de esta foto de Lobo en su estudio de París. Esta maternidad que la encontramos aquí en yeso, está el yeso aquí en Zamora, ¿no? Y está aquí en una plaza por la que he pasado esta tarde. Lobo participa en esta exposición súper importante hispanoamericana, cuyo cartel hace Picasso y también el catálogo es la cubierta. Una galería de París expone una contrabienal. El franquismo ha decidido hacer una bienal en la cual van a participar todos los vanguardistas que ven una salida, porque por fin de repente se abre una pequeña ventana. Lo inaugura Franco en la Bienal de Madrid. Ruiz Jiménez lo acompaña, que luego fue opositor, pero en ese momento era su ministro, un ministro de apertura para lo que había antes. Y cuando Franco dice, ¿y esta sala qué es? Dice, estos son los revolucionarios. Dice, bueno, si hacen la revolución así, que sigan. Es frase, vamos, es la leyenda urbana, pero es bastante significativa. Los de la Contrabienal, una revista como Correo Literario, lo iba a poner, pero al final no lo he puesto, publican su manifiesto tomándolo a coña, diciendo, bueno, vale, pues sí, aquí está el manifiesto que han firmado, utilizando el nombre de Picasso, en fin. Es una época en la cual hay diplomáticos españoles que ya están queriendo recuperar a Picasso y otros que no, que están con la línea pura y dura de la posguerra. En esa época, Picasso no está en esta exposición, pero pinta este cuadro, Monumento a los españoles muertos por Francia, que el gobierno francés donó a España y está hoy en el Reina Sofía. Fue una donación de lo que había heredado el gobierno francés de la obra de Picasso, que hoy se encuentra toda ella en el Museo Picasso de París, en un palacio del Marais. Pues esta obra tuvieron el gesto de mandarla a Madrid al Reina Sofía. Y Lobo también participa de esa misma iconografía de los españoles muertos por Francia, que es muy importante, porque durante mucho tiempo se ha hablado muy poco de eso. La famosa 9 que libera París, que Leclerc va, el capitán Dron
que era un señor que acabó siendo alcalde de su pueblo, que casualmente conozco ese pueblo cerca de Le Mans, pues esa división estaba formada principalmente por españoles reclutados en África Occidental y en África del Norte, y luego desembarcaron en Provenza y subieron a París y entraron en París por una avenida que se llama hoy Avenida del Maréchal Leclerc, y llegaron al Ayuntamiento de París y detuvieron a la gente que había ahí dentro y proclamaron la liberación de París, ¿no? Todo eso es una historia que hoy se conmemora, y hoy ha habido un reconocimiento español potente hacia eso. Durante mucho tiempo no es que no había reconocimiento español, pero es que tampoco lo había mucho francés, ¿no? Yo he estado ya en ceremonias hispano-francesas de reconocimiento de eso. Bueno, pues el primer y el único, no el primero, el único monumento a la resistencia española en Francia es de Lobo. Es este que está en Annecy. Esta es una foto de época, a los españoles muertos por la libertad en las filas del ejército francés de la resistencia, 40-45. Esta es una foto de época, esta es una postal que yo la tengo y que conozco un ejemplar mandado por Lobo a Caneja, que está en la Fundación Caneja. Esta es una postal y esta es la maravillosa maqueta que está aquí en el Museo de Bellas Artes, ¿no? En ese fondo de armario, digamos, ese fondo de estudio de Lobo, que es impresionante, donde hay disjecta membra, hay cosas que están como a medio hacer, pero esto está ya prácticamente hecho y es impresionante, es la figura del personaje caído, ¿no? Digamos. La expusimos en la exposición del exilio, la puse junto con la foto y junto con un poema de José Ángel Valente en el que enumera a una serie de resistentes, una serie de apellidos españoles que lee en unas tumbas en un cementerio de esa región. En ese año 53, este libro es uno de los primeros que tuve en mi biblioteca, porque yo nací ese año, y este libro lo ilustra Lobo para la librería española de París, ¿no? Es un libro que le tengo mucho cariño. Ya no es el ejemplar que tengo, ya no es el que yo tenía de niño, pero bueno, tengo uno. Juan Ramón todavía no había recibido el Nobel. Cuando recibe el Nobel, esa edición se va a traducir, se va a hacer con sus dibujos en varios idiomas, en francés, en sueco, etc. Estos dibujos los compró no hace mucho el Museo Lobo, son dedicados al poeta comunista español exiliado. No sé de cuál es la procedencia. Estos son procedentes de la colección de Antonio Aparicio, que es un poeta comunista que fue el que intentó que Miguel Hernández se metiera con él en la Embajada de Chile. Pero Miguel Hernández pues no le escuchó y Antonio Aparicio pues se fue a Chile, de ahí a Venezuela, volvió a España en los 70, no le gustó y se volvió otra vez a Venezuela. Miguel Hernández no tuvo esa suerte. Esta es otra obra de la colección de Antonio Aparicio. Esta es otra exposición en la que participa Lobo, de homenaje a Antonio Machado, de los artistas españoles, una exposición importantísima en la Casa del Pensamiento Francés, que es un organismo del Partido Comunista Francés, año 55. Y esto es el episodio que quiero, para ir terminando, quiero hablar de su retorno a España, pero quiero hablar también de su relación con Caracas, ¿no? En concreto. Esta es la ciudad universitaria de Caracas, es un espacio extraordinario. Carlos Raúl Villanueva, que lo concibió, hablaba de la integración de las artes y es el lugar del mundo donde mejor integrado está el arte a un espacio público. Esta pieza es del Maestro de Lobo, de Henri Laurens. Está fotografiada por el mismo fotógrafo que es Cherchel, un fotógrafo de Life, y esta es la figura de Lobo que está en ese campus. Es una foto que tiene un encanto vintage enorme, ¿no? Esto es color de verdad, no es color coloreado, sino que es color de verdad, con esa pareja a la sombra del lobo, ¿no? Aquí está el creador de ese entorno, que en su casa tenía, bueno, yo estuve en su casa con su viuda y está llena de obras de arte, y esta es la pieza central, que es, él está delante, y esto es el aula magna, que yo desgraciadamente el día que estuve había un apagón del resto, lo vi todo menos esto lo vi en la penumbra, pero imaginaros que esto es un calder flotando todo ello en el espacio. Lobo en esos años 50-60 va depurando su arte hasta extremos que recuerdan el arte del Egeo, como aquí, cabeza de gitana, ya no es una gitana a lo Julio Antonio, sino que es una gitana más bien
griega, griega primitiva. Este desnudo en un parque de París, este Courseulles, que está aquí en el entorno del castillo de esta ciudad, este torso al sol, que es una de las piezas que más me gusta por esa esencialidad griega que tiene, este reposo en mármol preciosísimo, este torso inclinado de lado, este en concreto precisamente fue una pieza donada por la familia a ese parque maravilloso de esculturas presidido por una de Logans que está en las afueras de Estocolmo. Entre las disecta membra que hay en el Museo aquí de Bellas Artes está este caballo también, ¿no? Que también le veo un punto bastante griego, y esta obra de alabastro que dice el Sena con tan pocos elementos también la encuentro muy griega. La cabeza del toro, el jabalí, que sé que se han hecho talleres infantiles a partir de ello, ¿no? La amistad con algunos artistas del interior se refuerza para Lobo a partir del 60, en el cual una cierta apertura, el nombramiento de Fernando Chueca Goitia, que era un antiguo republicano, al frente del Museo de Arte Moderno de Madrid, hace que Manuel Ángeles Ortiz, que había vuelto a Granada en el 58, y Baltasar Lobo mismo expongan en el 60 en ese museo, y luego vendrán otras exposiciones en otros museos de Clavé, de Colmeiro, de Hernando Viñes. Es decir, que España se empieza a reconciliar con ese exilio. Algunos de ellos, por ejemplo, Hernando Viñes, se alquila, igual que Buñuel, un apartamento en la Torre de Madrid de la Plaza de España. Y ese es el momento en el cual se reanuda la amistad que tenían de la época de la Guerra Civil Lobo y Caneja. Lobo y Caneja son dos artistas para mí esenciales. La Castilla de Caneja es única. Esta foto, que está por cierto ahora mismo puesta en la fachada del museo, que está cerca de la estación, en Palencia, pues se ve a gran formato esta foto de Javier Campano. Se vuelven a ver en varias ocasiones. Una ocasión bonita es esta, cuando Caneja expone la Galerie du Passeur. Este es el cartel. Yo tengo una prueba litográfica del cartel dedicada a Consuelo Verges. Este es el banquete. En esta foto, Herrera Petere, un poeta cercano a Alberti, a Maruja Mayo, a Miguel Hernández, está leyendo el discurso de homenaje a su viejo amigo Caneja, que está sentado apoyando la cabeza encima de la mano, al lado de Isabel, su mujer. Por ahí, por el fondo, aparece Lobo. El de las gafas me parece que es Salvador Bacarice, que veíamos antes. Este es un banquete bastante interesante. Yo, en alguno de los primeros textos que escribí de Caneja, escribí sobre la pena que me daba que Herrera Petere, poeta geográfico, al cual le gustaban mucho los nombres de los ríos, de los montes, que escribía cosas geográficas, se llamaba a sí mismo poeta geográfico, me daba pena que no hubiera vuelto nunca y que solo volviera con la imaginación. Pues era mentira. Volvía clandestinamente a tomarse unos chatos con Caneja por las tabernas del barrio de Chamberí. Con ocasión de esta exposición, este personaje que tenemos en la pantalla, Julián Antonio Ramírez, entrevista a Caneja para Radio Francia Internacional en español. Y la entrevista, aquí está con Adelita del Campo, que era una mujer del mundo del espectáculo. Hacían un programa buenísimo por el cual cualquier español que pasaba por París era entrevistado, y concretamente entrevistan a Caneja, pero el que más habla es Lobo. Eso es divertido. Yo también entrevisté a Caneja en alguna ocasión y la que más hablaba era Isabel, porque Caneja era un hombre muy lacónico. Aquí está Julián Antonio Ramírez y su mujer, Adelita, con Alberti en Torrevieja, donde terminaron su vida. Todos los archivos de ellos, incluido todo lo sonoro, lo aviso para los amateurs, está en la Universidad de Alicante. Vamos, el trozo en concreto de esa entrevista lo puse en la exposición del exilio, se podía escuchar por unos auriculares. Mercedes Guillén en Grecia, pero Mercedes Guillén se la dejo a Alberto toda esta parte. Simplemente voy a hacer referencia al libro de los artistas españoles de la Escuela de París. La relación con Picasso se centrará Alberto en parte de su intervención. Aquí esta foto es muy bonita porque, entre otras cosas, está tomada, entiendo que por Lobo, en Grecia, en ese viaje al cual me refería antes. Este libro
es capital. Este libro hay que reeditarlo. Este libro es lo mejor que hay sobre esta nómina. Joan Miró, Picasso, Bores, Colmeiro, Viñes, Flores, Clavé, Parra, Fenosa, Lobo, Ángeles Ortiz, La Serna, Pelayo, Peinado, Domínguez, Fernández. Prácticamente todos estaban ya en Praga. Algunos no. Miró no lo estaba. Ángeles Ortiz, amigo de Picasso de siempre, cuando la de Praga estaba en Buenos Aires. Llegó a París más tarde, había formado parte de la Escuela de París de los años 20, a Picasso le había seducido por su lado hondo, flamenco, y fueron amiguísimos toda la vida. Este cuadro está en el Museo de Jaén, fue el cuadro con el que participó en la exposición del Pabellón del 37 en París. Este es un cuadro de su retorno a España, está en una Fundación María José Jové, es el albaicín geometrizado en la memoria, pintado, pasa unas temporadas en Granada, pero luego lo pinta en su estudio de París. Manuel Colmeiro, un personaje que conocí mucho porque era muy amigo de mis padres, mi padre dedicó su primer libro, pues Manuel Colmeiro era vecino de estudio de Luis Fernández, tampoco estaba cuando la Fundación de Praga, este cuadro perteneció a mi padre, no estaba en la exposición de Praga porque también estaba en Buenos Aires en esos años. Miró no estaba, aquí enseñó Miró. Esta es la última ocasión en la cual encontramos al nombre de Lobo ligado a un acontecimiento del exilio. Es un libro excepcional del año 64, en el cual están Alberti, Picasso, María Teresa León, en fin, montañas de gentes, y está también Baltasar Lobo. Este libro, uno de los que lo organiza es precisamente un amigo suyo que es Juan Haro. Todos ellos están rindiendo homenaje a las luchas de los mineros de Asturias. Esta foto está tomada por Ann Eriksson, familiar de uno de los suecos de los cuales hablará Alberto, entre otras cosas. El lobo final vuelve mucho a España. Aquí está en París con un descendiente de Unamuno, Miguel Unamuno. Está en una fundición. No, esto es su estudio, o es una fundición. Estoy con la duda. Esto es Lobo en Novelda con Caneja y con la mujer de Caneja, Isabel Almansa, que había sido modelo de Balenciaga. Lobo adoraba estas canteras de mármol de Novelda. Esto es el momento del reencuentro de Lobo con su ciudad y con el poeta de su ciudad. Es una foto de época de la inauguración del monumento a León Felipe, y esto es la tumba de Lobo en el cementerio Montparnasse con el peregrino. Realmente el viaje de Lobo de Celestinos de Campo a París, pasando por tantos paisajes, pasando por tantos momentos, pasando por tantas etapas, siendo fiel a su memoria española, siendo fiel a sus convicciones, a la vez incorporándose a la escena francesa, a la escena internacional, exponiendo en Suecia, exponiendo en Caracas, reexponiendo en Madrid, reencontrándose por fin con un país que le empieza a dedicar premios, o una ciudad que le dedica un museo. Todo eso dice que Lobo fue un peregrino, pero fue también un profeta en su tierra. Gracias.